Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a ver un poco más sobre Vue.js. Pero, ¿qué es Vue.js? Para empezar, Vue.js es un framework open source de JavaScript que nos permite la creación de interfaces de usuario y aplicaciones de una sola página, de una forma muy sencilla, incluso más que React. Fue creado o desarrollado por un ex empleado de Google, Evan You, en el año 2014, lo que quiere decir que es uno de los frameworks bastante actual. Y bueno, una ventaja es que la curva de aprendizaje es muy baja, lo que quiere decir es que podemos aprender de manera más rápida lo que es Vue.js. ¿Y para qué sirve? Sirve para la creación de páginas web completas, siendo capaz de desarrollar desde aplicaciones básicas a interfaces de usuario capaces de controlar funciones avanzadas mediante un dashboard. Entonces es muy útil para lo que es más que todo la parte del frontend, que últimamente se ha vuelto una parte muy importante dentro de el desarrollo de páginas web y aplicaciones básicas, ya que esto atrae mucho al usuario en las distintas aplicaciones. Algunas características que hacen que Vue.js sea bastante útil al momento de desarrollar el ámbito de frontend es, por ejemplo, que con Vue.js ya no vas a necesitar jQuery, así como otras librerías de JavaScript si lo hacen, ¿no? Y también no vamos a necesitar algunas librerías de JavaScript. Reactividad. La aplicación reacciona al cambio de eventos modificando el DOM de nuestra página. Todo esto sin que sea necesaria la recarga de la página. Similar a React, pero bueno, en comparación a React, por ejemplo, este ocupa menor almacenamiento al momento de instalar. Además que también se basa en componentes. Por ejemplo, un componente de Vue.js es un elemento en el cual se encapsula código reutilizable. Dentro de cada componente podemos encontrar fragmentos de código de HTML, JavaScript o CSS. También tiene modularidad. Está modularizado en diferentes librerías separadas que permiten ir añadiendo funciones e interactividad a nuestra aplicación, lo que lo hace bastante ordenado también. Y el Virtual DOM. Vue, en lugar de sustituir directamente los nuevos valores en la vista, crea una vista paralela implementando un DOM de tipo virtual. Y bueno, entonces esto hace que Vue.js sea bastante útil al momento de desarrollar la parte de frontend de nuestras páginas web. Lo que lo hace también es porque es bastante liviano, es bastante fácil de aprender y aparte que puede decirse que es un software sin opinión. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos va a sugerir o restringir cambios según lo que nosotros queramos hacer, a diferencia de otros como Angular, que sí son frameworks con opinión, en el que restringen varias cosas al momento de hacer el diseño. Esto es muy útil al momento de realizar nuestras páginas. ¿Qué característica también tiene Vue.js? Es la directiva. Vue.js usa llaves dobles como marcadores de posición para los datos. Las directivas de Vue.js son atributos HTML con el prefijo p. Eso quiere decir que es un poco más enfocado hacia las etiquetas, como ya vimos en HTML. A diferencia, por ejemplo, de React, que estaba un poco más basado en lo que es JSX, que es un poco más acercándonos a JavaScript. En este caso nos acercamos un poco más a las etiquetas y más parecido a lo que es HTML. Entonces, Vue.js se compone por tres elementos que son el HTML, Sublimetes y JavaScript, lo que lo hace bastante útil. Una característica que también tiene es que se puede acoplar fácilmente a proyectos ya creados con estas tres elementos. Y bueno, también se puede crear desde cero con Vue.js, lo que lo hace bastante útil al momento de realizar nuestro diseño. Y bueno, sabiendo todo esto, vamos a pasar a lo que es la instalación de Vue.js, que es bastante sencilla, así que comencemos. Para comenzar a instalarlo podemos hacer dos cosas. Podemos ir desde nuestro terminal con Windows R y entrar a CMD directamente, o también podríamos optar entrando a Visual Studio Code
irnos a terminal, nuevo terminal, y lo que nos va a salir es igual, la terminal de nuestra CPU, pero siempre con una dirección, con la dirección con la que ya habríamos abierto lo que es y creado un archivo para lo que es Vue.js específicamente, en este caso, un proyecto nuevo de esto. Bien, lo que vamos a hacer ahora, previamente deberíamos instalar y haber instalado lo que es Node.js, lo que nos va a permitir también, como ya se vio en Node.js, un npm install, una librería que nos permite instalar varios frameworks. Entonces, en este caso, igual vamos a hacer uso de eso. Entonces ponemos npm install espacio guión g arroba view slash CLI. ¿Ya? A ver, vamos a dar enter y nos va a empezar a instalar de manera automática lo que es el Vue. Esta forma de instalación siempre se debe hacer. Por ejemplo, igual podemos hacerlo desde nuestra terminal con el mismo con los mismos comandos. npm install -g arroba view slash CLI. Esto va a empezar a descargar todo lo que es los componentes de Vue. Esperamos a que se termine de instalar. Una vez acabada la instalación, para ver si se ha terminado de instalar de manera correcta, lo que vamos a poner es Vue-version. Esperamos y bueno, sí se instaló, ¿no? Aquí está en la versión 5.0.6. Bueno, ahora vamos a crear nuestro primer proyecto. Entonces para esto he creado lo que es una carpeta específicamente para Vue. No tiene nada esta carpeta, entonces por lo cual voy a crear un proyecto. ¿Cómo se hace eso? Vamos a usar lo que es el comando Vue create, por ejemplo, proyecto, vamos a poner proyecto y le damos en enter. Se van a descargar nuevos requerimientos para lo que es una base del proyecto. Y aquí nos va a decir que manualmente tenemos que activarlo y le vamos a dar enter. Y se va a instalar todos los plugins y todo lo que se necesita para lo que es Vue.js. Como ven, en esta parte superior ya se ha creado una carpeta, ¿no? Donde va a estar el proyecto. Igual tenemos que esperar a que se descargue todo y de esta manera esté listo. Una vez que ha sido instalado todo el paquete, lo que vamos a realizar es como esto, ¿no? Tenemos que irnos al proyecto, entonces ponemos CD proyecto. Aquí ya nos reconoce con el nombre del proyecto directamente. Entonces ponemos proyecto porque es el nombre de nuestro proyecto. Y luego tenemos que poner npm run server. Entonces npm run server. Esto nos va a permitir crear un nuevo servidor. Esperamos un poquito y listo. Lo que vamos a hacer es localhost
En vez de 3000 es, nos fijamos, es 8080. Entonces ponemos 808. Y listo. Ya está lo que es nuestro server, nuestro localhost activado. Aquí podemos ver la página, o bueno, una página previa a lo que es de Vue.js, donde nos enlaza con links, esencial de links y demás, ¿no? Entonces, volvamos a ver qué es lo que está pasando y por qué nos aparece eso. Habíamos creado lo que es el proyecto. Ahora todo este server tiene que estar ahí porque ahora empezaremos a ver un poco más sobre el código. Por ejemplo, en el proyecto nos va a generar todos estos archivos. Por ejemplo, podemos ir viendo en README, nos va a indicar qué son los comandos que podemos ir utilizando, ¿no? Después, algunos paquetes que han sido introducidos. Babel en CRS podemos encontrar lo que es el logo, por ejemplo, que es el que tenemos en nuestra página, ¿no? Y en componentes, en realidad es como la página de Vue, la que nos está nuestro localhost, es como un hola mundo. Entonces, es lo que toda la estructura que tenemos gracias a Vue.js. Ahora, ¿por qué me aparece de esta forma con todos los componentes que he hecho? Ya que tengo instalado Vue.js, Visual Studio Code me pide instalar una extensión que es bastante recomendada para que Hello World View pueda ser vista de mejor manera y reconocida. Entonces podemos descargar Vue Language Future Bowler y hay otro más, a ver, es Vue. ¿Dónde están? Booter. Este también es muy bueno para instalar. Entonces pueden instalar este. Booter va a permitir que reconozcamos lo que es todos los comandos y demás que se están visualizando dentro de Vue. Vamos a esperar igual esto que se termine de instalar. Una vez instalado vamos a poder ver todo nuestro Hello World de esta manera, ¿no? Y de esta manera podemos cambiarlo. Por ejemplo, vamos a cambiar el H3, digamos. Vamos a poner hola en minúscula. Lo guardamos y no necesitamos actualizar en la página que simplemente vamos y ya va a estar cambiando. No he necesitado recargar la página, ¿no? Entonces esta es la página principal que nos da lo que es Vue.js. Una vez también tenemos que darnos cuenta si es que se terminó de instalar lo que es Vue. Aquí está. Vue Language Features Bowler ya ha sido instalado, lo que nos ha recomendado directamente lo que es Visual Studio Code y Booter está siendo instalado, ¿no? Entonces pueden descargar estas dos extensiones, cual vean conveniente, siempre para lo que es una mejor, para que sea mejor reconocido todos los comandos de esta manera, ¿no? Entonces, eso es por la parte de lo que es la instalación. Vamos a ver un poquito más sobre los componentes que tenemos y cómo así empezar a realizar todo con Vue.js. Continuar, por ejemplo, ya habíamos cambiado, por ejemplo, un H3 dentro de lo que es el Hello World que nos ofrece Vue. Bien, vamos a ver un poquito más cómo va funcionando Vue. En Vue la característica es que tiene tres partes. Por ejemplo, está template, la primera etiqueta. Después está el script, que hace lo que es la parte de JavaScript, y lo que es Stylescope Code, que es el CSS. Entonces, podemos decir que compone las tres partes, ¿no? Que es HTML, JavaScript y CSS. Y encerrados en lo que son etiquetas. Podemos borrar esta parte de lo que es el hello para ir viendo un poquito más cómo funciona. Eso está ahí. Y en nuestro script tendríamos que cambiar. Por ejemplo, aquí me lanza un message. ¿Dónde va este message? Aquí. Como un string, ¿no? Y el name es el hello world. Bien.
Lo que podemos hacer para esto también es crear un... y podemos guardarlo y ver qué es lo que nos sale. Todo lo anterior se había borrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, lo que haríamos en este caso es lo siguiente. Debajo de esto lo que vamos a hacer es un coma y vamos a poner, digamos, data. Vamos a hacer una función que me diga, digamos, texto h, texto hola mundo, que me va a decir que me va a contener el texto h que va a ser entre comillas hola mundo. Hola mundo. Y bueno, aquí nos da error porque tenemos que retornar algo ya que es una función. Return. Ya está. Ahora que ya hemos creado esto, podemos llamar a esta parte de nuestro código. ¿Qué haríamos con eso? Por ejemplo, en un h3, h2, digamos. h2. Vamos a cerrarlo. Y podemos poner igual entre corchetes lo que es texto h. Texto h. A ver qué es lo que nos va a reconocer. Hola mundo, ¿no? En h3. Por ejemplo, en aquí, welcome to yours, se refiere a lo que es esto, ¿no? Message, hello world y a un texto por defecto. Bien, una vez conociendo un poquito más cómo va la estructura, vamos a crear nuestro primer proyecto y nuestro primer archivo Vue.js, muy aparte de lo que Vue nos crea. Viendo esto ahora, ¿cómo creamos lo que son nuestros propios componentes? Vámonos a componentes, a esta carpeta y vamos a poner un nuevo archivo. Y en este caso tenemos que tener cuidado con nuestro nombre, el que vamos a crear, ya que muchas veces es 15 sensitive lo que es Vue.js, entonces tenemos que crear no solo con una palabra, sino tal vez con dos. Entonces vamos a poner mi componente con camel case, que eso quiere decir con mayúsculas en el inicio de las palabras. Mi componente y punto Vue. Es importante que ponamos Vue porque esto nos permite saber la extensión, ¿no? Y reconocer. Entonces, como hemos visto, lo que es Hello World contiene tres partes, ¿no? Que es el template, el script y el style scope. Entonces, por principal vamos a crear lo que es el template. Después vamos a crear el script, que va aquí la parte de JavaScript. Y también style scope que tiene todo lo de CSS. En template podemos empezar con algunas etiquetas básicas, por ejemplo con un h1 que me diga hola, soy el primer componente, digamos, ¿no? Y bueno, en scripts, como habíamos dicho más antes, por ejemplo en el caso de lo que es Hello World, el script nos permite reconocer todo lo que vamos a utilizar, ¿no? Y lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en aquí nos tenemos, por ejemplo, primero que dar el nombre y tal vez alguna función que queremos que se muestre. En este caso, podríamos poner lo que es el name. Le vamos a poner mi componente. Mi componente, coma. Bajamos abajo y vamos a crear una función que vamos a poner data. Data entre paréntesis que vamos a ponerle aquí. Lo que vamos a poner es un return entre corchetes y vamos a ponerle que el texto va a ser soy parte de... ya sé. Listo. Ahora, esto ahorita no estamos haciendo nada con este script, entonces lo ponemos en una etiqueta dentro de nuestro template con un h2, digamos.
¿Qué va a decir? Y bueno, que va a encerrarse texto. Texto. Listo. ¿Por qué es que nos da un pequeño error ahí? Porque al igual que otros frameworks, no permite que haya dos líneas sino una sola etiqueta. Entonces, para arreglar esto, tenemos que ponerlo dentro de un div para que las dos se reconozcan como una, ¿no? Entonces, ya así solucionar el problema. Y listo. Después tenemos el nombre, que va a ser mi componente, tenemos la función y demás. Por ahora no estamos usando lo que es el style. Así que, referente al style, va a tomar las propiedades de AppUI, que es, digamos, lo que engloba todos los componentes que va a tener y en sí lo principal para que nuestra página que ya habíamos visto corra de manera correcta. Por ejemplo, vamos a aquí una parte en script que nos permite importar, entonces vamos a import mi componente, mi componente, mi componente. Listo. Después de eso vamos a poner un from, desde donde vamos a llamarlo, va a ser desde componente, components, slash mi componente punto view y lo cerramos. Ahora nos aparece así porque no lo estamos utilizando. Antes de utilizarlo, también dentro de nuestro script voy a poner el nombre del componente, mi componente. Y para utilizarlo, ya que se vea, vamos a poner en template lo que es la etiqueta, que en este caso sería mi componente. Mi componente, cerramos y se creó mi componente. En aquí igual nos vuelve a dar este error porque pasa lo mismo que lo que pasó dentro de mi componente, que era que no podemos tener varias etiquetas separadas de esta manera. Entonces, para arreglar eso, lo que podemos hacer es un div y lo encerramos todo en un div. Si hacemos correr, por ejemplo, vemos que hay dos errores dentro de nuestra página, nuestro localhost. Igual nos identifica un error que dice componente no está definido. ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? Revisamos, por ejemplo, el nombre de mi componente. Si nos damos de cuenta es un error muy pequeño porque, por ejemplo, en aquí se necesitan las comillas para que reconozca el nombre como tal. Entonces, lo ponemos esto, lo guardamos. Nos vamos a app y nuestra página. Ahora sí podemos ver que ya no hay errores, ¿no? Que ahora sí corre de manera correcta, sin embargo tenemos todo lo de aquí. Vamos a borrar todo lo que está en Hello World y por defecto de Vue.js. Por ejemplo, en aquí vamos a darlo, ya lo hemos borrado y es lo que tenemos, ¿no? Soy parte de, hola, soy el primer componente, incluso podríamos, no sé, poner aquí algunas otras cositas más que puedan identificar nuestro código. Aquí vamos a poner unas líneas. Y ahí está, ¿no? No necesito actualizar y por la costumbre lo actualizo. Listo. Repetir este componente cuantas veces queramos como si fuera una etiqueta, ¿no? Podemos 3, 4 veces, por ejemplo. Y si nos vamos aquí a component register with no sets. Ya. Si nos vamos a la página podemos ver que cuántas cantidades que le estamos poniendo la etiqueta nos reconoce este componente. Esto es bastante útil, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer para que este componente también podríamos usarlo dentro de lo que es, por ejemplo, Hello World, debajo de esta etiqueta, digamos? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, en este caso, si lo ponemos así sin nada, lo tenemos que guardar y aquí guardo.
no nos dan sin nada y es más nos muestra un error porque estamos pidiendo algo que no está existiendo. Lo mismo que lo hacemos con la Vue, donde en script ponemos un import y llamamos a nuestro componente. Vamos a import mi componente from mi componente.view. No necesitamos poner en la carpeta componentes porque se encuentran dentro de la misma carpeta, entonces no es necesario, ¿no? Una vez que tenemos importado, tenemos que poner lo que es lo mismo que aquí, ¿no? Que hacemos en Vue.js Components, Hello World, my component. Esto lo ponemos en Hello World. Y listo, nos da un error porque tenemos que poner un coma después de cada parte de nuestra clase, digámoslo, ¿no? De todo esto, para que funcione. Entonces, Hello World en sí tendríamos que borrarlo porque estamos dentro de Hello World y solo poner componentes, mi componente. Una vez está hecho estos dos, ahora sí va a tener validez lo que es mi etiqueta, ¿no? Aquí. Y bueno, ¿cómo saber qué vale es parte de cuál? Por ejemplo, para identificarlo podríamos poner esto dentro de un div. Obviamente el estilo. Style my component. Bueno, listo, una vez que tenemos el estilo, por ejemplo, de green va dentro de lo que es nuestro hola mundo, ¿no? Incluso podríamos poner esto adelante de lo que es el mensaje para ver si es que está funcionando. Y ahí está, ¿no? Entonces esto es parte del hola mundo. Y de la misma manera podríamos, como en mi componente, podríamos compartir lo que es o importar Hello World para que igual aparezca dentro de este, ¿no? Entonces podríamos ir creando lo que es diferentes componentes para diferentes secciones para que esto sea más fácil de manejar en cuanto al diseño. Y así también podemos ver que, bueno, Vue.js es bastante sencillo de manejar más que React u otros tal vez en cuanto se refiere al diseño y a un mejor ordenamiento de todos los módulos que queramos tener. Entonces, por esta parte hemos ya comenzado y visto cómo funcionan los componentes, que son la parte principal de lo que es y cómo funciona Vue.js. Por lo mismo, recordarles que este se va a ir actualizando, por lo mismo no tendríamos que actualizar o cerrar nuestra terminal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que cerráramos con control C? Nos hace una pregunta de si se va a cerrar o no. Y, por ejemplo, lo cierro. Y bueno, mi localhost ya no se puede acceder, ¿no? Pero una vez lo puedo, volvería a reactivar esto. Me va a volver a cargar, obviamente. Y me va a volver a dar el mismo localhost. Entonces, mucho cuidado con eso. Nuestra terminal siempre tiene que estar de esta manera activa y compilándose internamente, porque en este terminal igual nos muestran qué errores hay. Por ejemplo, ahora lo voy a recargar y otra vez me va a volver a aparecer y ahora sí se va a recargar de manera automática. Entonces, esto ha sido lo básico en cuanto a lo que son componentes de Vue.js. Gracias.